Hola, bienvenidos a la decimoquinta lección de astronomía desde cero. La clase de hoy va a ser una clase especial porque vamos a ver por fin unos temas largamente postergados. Vamos a atar dos cabos sueltos que venían sueltos desde hacía bastante, que eran la longitud del año trópico, de la cual les dije apenas que era 365 días y algo, y también la duración del día solar medio, del cual hablamos todos sobre la hora solar media, pero no dijimos cuál era la equivalencia entre esa hora y la hora siderea. Entonces, bueno, en esta clase de hoy van a descubrir que ambos temas están atados, por eso no los podía dar antes separadamente. En la clase de hoy veremos el año trópico, que es lo más importante, y también las diferentes clases de años que hay, por ejemplo, el siderio y el anomalístico. Ahora, hay una honesta advertencia que tengo que hacerles, se la tendría que haber hecho el primer día también, ¿no? Y es que casi todo lo que yo les doy, ¿sí? Es de nivel elemental, o sea, le estoy dando la versión de jardín de infantes, de astronomía. Obviamente, cada una de estas cosas que yo se las muestro como tan tontas, como es simplemente ver cuántas horas pasaron desde que pasó por el meridiano Betelgeuse, o ver cuál es la altura meridiana de la estrella, y todas esas cosas son simplificaciones no groseras, digamos, simplificaciones sazonadas con finas hierbas, pero simplificaciones al fin y al cabo. Hay todo esto para hacerlo bien, como lo hacen los astrónomos profesionales, tiene un millón de complicaciones. Algunas de estas complicaciones las vamos a ver en esta clase y en la que viene, y otras sencillamente no se las puedo dar o peor aún ni siquiera las sospecho. Así que no tomen esto como que es todo tan simple. Así que vamos nomás con la clase de hoy. ¿Se acuerdan de este diagrama, no? Lo habíamos obtenido midiendo las declinaciones del Sol, básicamente a través de su altura meridiana, y la ascensión recta betelgeúsica, que era el tiempo, las horas transcurridas desde el pasaje por el meridiano de Betelgeuse hasta el pasaje por el meridiano del Sol. Así que esto era medido con respecto a una estrella. Lo podíamos representar así, visto desde el polo norte celeste, o lo podíamos girar más todavía para verlo desde el polo norte de la eclíptica, y entonces ahí era donde veíamos que los 365 mediodías verdaderos no alcanzaban para cubrir la totalidad del año, que quedaba una pequeña brecha. Entonces acá hay un tema importante. Con respecto a qué estamos midiendo este año. Y la respuesta es con respecto a Betelgeuse, que la tenemos acá grande como una casa, que la representé, ¿sí? Esto lo medimos siempre con respecto a una estrella, y por lo tanto este es el periodo digamos, anual, o el periodo de rotación de la Tierra, pero con respecto a una estrella. Este es el famoso año siderio, que después veremos con un poco más de profundidad. Ese año siderio sería básicamente el que estamos viendo aquí en este diagrama, ¿sí? En el famoso diagrama de la órbita elíptica de la Tierra, el tiempo que tarda el Sol en volver al mismo punto de la pantalla, eso es el tiempo siderio, porque básicamente lo que estamos haciendo, digamos, el plano de representación de esta pantalla es un plano de referencia del sistema solar con respecto a las estrellas lejanas. Eso es lo que corresponde a la representación tradicional de ver la Tierra en su órbita, ¿sí? Lo estamos viendo como lo vería Dios desde muy lejos. Sin embargo, bueno, el año que nos interesa a nosotros no es ese, sino el año trópico, el tiempo que tarda en volver acá al equinoccio de marzo, por ejemplo, o al solsticio, o este equinoccio, porque es el año de las estaciones. Es el año que nos interesa desde el punto de vista calendárico, y es el que determina el clima aquí en la Tierra. El que determina el verano y el invierno es el pasaje del Sol por los equinoccios y solsticios. Entonces, a ese año es el famoso año trópico, el tiempo que tarda en volver a los equinoccios y solsticios. Pero, como de costumbre, la precesión de los equinoccios viene a complicar esto, porque resulta que este sistema de referencia contra el cual estamos midiendo el año es móvil, ¿sí? Los equinoccios retrogradan, o sea, se mueven hacia el oeste. Este diagrama, el norte está hacia arriba, la Tierra se gira hacia el este, y el sistema de coordenadas de los equinoccios gira hacia el oeste, gira para el otro lado. Por lo tanto, el tiempo que tardamos en volver al equinoccio es un poco más chico que el año trópico, porque la meta, que es el equinoccio, viene hacia nosotros, ¿sí? La Tierra viene moviéndose para acá y el equinoccio viene moviéndose en dirección nuestra, así que nos encontramos antes de tiempo. Este año nos encontramos acá, el año que viene acá, el otro año acá, y nos vamos corriendo siempre un poquitito.
Esa es la precesión de los equinoccios, básicamente, que el equinoccio antes lo veíamos con respecto a una estrella que estaba en esta dirección y después lo vemos con una estrella que está acá y después lo vemos en una estrella que está acá. O sea, eso es la forma, es otra forma de entender lo que yo ya les había explicado. Lo importante, lo que quiero que quede claro, es que la duración del año trópico depende del año siderio, que es bastante constante, si bien disminuye muy lentamente, después les voy a mostrar bien en detalle, y depende de la precesión de los equinoccios, que tampoco es constante. Y depende de otros factores, como por ejemplo, de los que no les hablé, como la nutación, que es un movimiento, es un cabeceo del eje terrestre de periodo corto, 18 años, con lo cual no hay un año trópico que sea igual al otro, y bueno, y una serie de complicaciones que irán viendo a continuación. Pero además de eso, cabría preguntarse cuánto tiempo pasa entre dos pasajes del Sol por el perihelio, ¿sí? Eso es importante porque eso nos dice en qué parte de la órbita estamos y nos dice con qué velocidad nos movemos. Es un parámetro muy importante. Bueno, ese año es el año anomalístico porque este ángulo, el ángulo que forma la Tierra con el perihelio, se llama anomalía, es el ángulo anomalístico. Y de eso depende la diferencia entre el Sol medio y el verdadero, que se llama ecuación de centro, que no interesa ahora. Ese es un parámetro astronómico importante. Entonces, el año anomalístico, el tiempo que tarda la Tierra en pasar dos veces por el perihelio, parecería a primera vista ser igual al año siderio, ¿sí? Porque recordemos que la velocidad, el periodo con el que pasa la Tierra dos veces por el mismo punto de esta pantalla, de este gráfico, es el año siderio. Pero, en realidad, los perihelios también se mueven, también tienen un periodo de precesión, un movimiento de precesión, pero es directo, o sea, es hacia el este en el mismo sentido. Por lo tanto, el año anomalístico es ligeramente más largo que el año siderio, porque en este caso la meta huye de nosotros, ¿sí? Este año lo alcanzamos acá, el año que viene lo alcanzaremos acá, el otro año lo alcanzaremos acá. El perihelio se va moviendo con respecto a las estrellas por las perturbaciones de los demás planetas, perturbaciones gravitatorias. Ahora vamos al tema gordo de hoy. ¿Cómo sabemos lo que mide el año trópico en días solares medios, que ni siquiera los hemos definido todavía? Bueno, acá es donde viene la magia. Lo que sí podemos medir es la duración del año trópico en días siderios y da 366,2424 días siderios. Esto quiere decir que la Tierra, al dar una vuelta entera con respecto a los trópicos siempre, no da 365 vueltas sobre sí misma, sino que da 366. ¿Por qué percibimos solo 365? Bueno, porque justamente el giro alrededor del Sol nos roba una vuelta. Si no hubiera giro terrestre, ¿sí? Si la Tierra no girara, si eliminásemos este pequeño giro de la Tierra, quedaría, por ejemplo, el meridiano de Greenwich, suponiendo que fuese este plano, quedaría el meridiano de Greenwich apuntando a una estrella determinada y quedaría así fijo para siempre, ¿sí? La Tierra se movería siempre dura con respecto a ese marco de referencia, no giraría sobre sí misma. Sin embargo, igualmente habría día y noche, pero bueno, sería un día y noche larguísimo que duraría un año entero. O sea, poniendo el sistema de coordenadas en la Tierra, esta Tierra sin movimiento de rotación sobre sí misma, veríamos al Sol moviéndose hacia el este, o sea, al revés de cómo se mueve el movimiento diurno. El movimiento diurno va hacia el oeste, ¿sí? Ese movimiento diurno lo perdimos, porque acabamos de eliminarlo, pero queda el movimiento propio del Sol hacia el este, y eso sería tendríamos un día, un sol que sale por el oeste y se pone por el este 6 meses más tarde. Eso es básicamente. De manera que, bueno, en base a todo esto espero que les resulte fácil entender por qué el giro de la Tierra alrededor del Sol nos roba un día. Y eso es lo que hace que pasemos de 366,2424 días siderios a 365,2424 días solares medios. O sea, básicamente, el día solar medio es el día siderio, como 365 a 366,2424. Entonces, si a 365,2424 días solares medios corresponden a 366,2424 siderios, un día solar medio, o sea, 24 horas solares medias, son
24 horas, 3 minutos, 56,55 segundos sidereos. Y aquí están los famosos 4 minutos a los que había que esperar cada día a que el sol llegara al meridiano. Si hacemos la regla de 3 al revés, a 366 días siderios corresponden 365 días solares medios. Un día siderio son 23 horas 56 minutos 4 segundos de nuestro actual tiempo. Nuevamente, recuerden, esta es la versión simple, ¿sí? En la realidad es todo bastante más complicado, ¿sí? Esta es la versión más edulcorada, más para niños. Esto después se complica muchísimo, como pueden imaginar o bueno, como ya les advertí. Así que aquí les dejo las 3 definiciones de año siderio, año trópico y año nomadístico, que es básicamente las 3 que ya les dije, salvo año trópico, que fíjense que yo no hablo acá de equinoccios ni nada, sino que digo el tiempo que tarda el Sol en volver a la misma longitud media. Esto es porque a raíz de una serie bastante larga de complicaciones de estas que yo les mencioné al comienzo, se complica tanto la definición de año trópico que la definición, así como intervalo entre equinoccios, directamente no sirve. Así que yo les voy a mostrar ahora algunas cosas raras que suceden cuando uno trata de medir el intervalo entre equinoccios, y después en la clase que viene lo terminaremos de explicar y de completar lo más posible dentro de nuestros sencillos medios. La primera de estas complicaciones es que si medimos el intervalo entre los equinoccios de marzo de 2 años, van a encontrar que no es lo mismo, por ejemplo, el periodo entre el equinoccio de marzo de 1985 y el de 1986, que son 365 días, 5 horas, 48 minutos, 58 segundos, que el intervalo entre el 86 y el 87, que ya se fue a 1 minuto más, y que el intervalo del 87 al 88, que ya se fue a 46 minutos, o sea, 2 minutos menos. Como ven, es bastante grande la discrepancia en el intervalo entre equinoccios de marzo, de un año al siguiente y al otro y al otro. Esto se debe más que nada a la nutación, que es un tema del que todavía no les puedo dar mucho detalle, pero que es uno de los tantos movimientos de la Tierra, es un cabeceo del eje de la Tierra, similar al de la precesión, solo que es de mucha menor amplitud y mucha menor duración. O sea, tiene un periodo de 18,6 años, no de 26.000 como el otro. Entonces, los efectos no son acumulativos. El efecto de un ciclo de 18,6 años no se arrastra al siguiente ciclo. Pero en las mediciones de corto plazo, de un año para el otro, de un año para el otro, sí molesta y bastante, como ven. Así que esa es una de las causas. También hay perturbaciones planetarias, porque todo esto es un sistema. Obviamente la Tierra no está girando en un rulemán agarrado a un eje, ¿sí? Es un planeta que está siendo tironeado por la Luna y por todos los demás planetas. De hecho, nutación y precesión son dos efectos del tironeo desparejo de la Luna sobre la Tierra. Pero también está el tironeo de Venus y de los demás planetas. Hay efectos, por ejemplo, hay un efecto muy loco de la luz, que es la aberración de la luz, que hace que si la fuente de la luz se está moviendo con respecto a uno no ve a la fuente de luz en dónde está, sino un poquito más adelantado de donde se está moviendo, ¿sí? No lo ves a dónde está, sino a dónde va a estar, por así decirlo, de una manera muy elemental. Entonces todo eso complica la medición del año entre equinoccio y equinoccio. Todo esto son complicaciones. Todavía quedan más complicaciones de las que hablaremos en la clase que viene, porque son interesantes y justamente son una demostración de cómo con dos elementos sencillos que conocemos se arma una complicación tremenda. Justamente en la clase que viene también explicaremos por qué no es lo mismo medir el año trópico entre equinoccios de marzo que medirlo entre equinoccios de junio, que entre equinoccios de septiembre, que entre solsticios de diciembre. Dije equinoccio de junio, no sé, solsticio de junio en todo caso. Como ven, las diferencias de nuevo son bastante grandes al nivel de minutos enteros y por todo esto, finalmente verán en la clase que viene cómo hubo que tirar a la basura toda esta definición de año trópico, porque varía de un año al otro, varía mucho de un año al otro de manera más casi caótica, diríamos, y encima varía dentro del mismo año según desde dónde lo empiezas a medir. Así que voy a hacérselo sencillo, hoy cortamos acá,
les dejo esta primera aproximación, la versión de Salita Celeste del año trópico, y en la clase que viene vamos a ver cómo es de verdad la cosa, así que, y cómo es que se complica. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima.